Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia. Eh, a nombre de AWS, Tech Data y SS Empresarial les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pedro González. Yo soy director de SS Empresarial. Soy un especialista en continuidad de negocio. Estoy certificado por parte del Disaster Recovery Institute International como un profesional en temas de continuidad. Adicionalmente, tengo un certificado como administrador de proyectos por parte del PMI. Represento SS Empresarial. SS Empresarial es una empresa que tiene 14 años en el mercado, en el ramo de las tecnologías de la información, y venimos trabajando desde hace tiempo con AWS en diseñar y ofrecerles a todos ustedes soluciones alrededor de la continuidad de negocio. El día de hoy queremos compartirles algunas soluciones sobre las estrategias de recuperación ante desastre con las soluciones de AWS. Es importante tener en cuenta que hay estudios alrededor de todas las operaciones que hay en el mundo en donde nos permiten tener algunas estadísticas importantes que pudiéramos mencionar. Dice aquí, más del 75% de las empresas en Estados Unidos han experimentado algún tipo de interrupción. Es bastante alto el porcentaje. Lamentablemente, más del 80% de las pymes que lo han experimentado, pues salen del mercado en los siguientes 5 años. El 93% del total de las compañías que han experimentado un desastre y no cuentan con un plan de recuperación cerraron en los siguientes 5 años. Estas cifras nos deben de hacer meditar sobre qué tan preparados estamos. Dice, 50% de las compañías que perdieron funciones críticas para el negocio por más de 10 días nunca se recuperaron. Entonces, es importante tener alguna estrategia de recuperación. Y bueno, algún dato financiero que nos indica que de las compañías Fortune 500, el costo de una caída de su negocio y de sus sistemas ronda en los $96,000 por minuto. ¿Sí? Sin duda que es una cifra alta que podemos considerar y que, bueno, varía dependiendo de la industria en la cual estamos. Por su parte, el Ponemon Institute nos da algunos otros datos, ¿no? Ellos dicen que el promedio por minuto anda en los $8,000. Bueno, sin duda es un estudio sobre otro tipo de industrias, de tamaños, pero nos hace un estudio muy interesante que ha venido trabajando cada 3 años desde el 2010 y que permite hacer un análisis de cuáles son los componentes que se ven afectados y que nos implican un costo en un problema de una caída de un centro de datos. Aquí, como pueden ver, hay algunos componentes que nos permiten decir que el costo promedio de una caída de un centro de datos anda en los $740,000. Esto, en promedio, son caídas con una duración de 95 minutos. El State of Disaster Recovery en el 2016 decía que el 40% de las empresas no tienen un DRP. Nos hace falta un proceso de planeación y concientización de estas circunstancias. Solo el 78% de las empresas que han documentado su plan le tienen confianza. Digo, eso debe ser preocupante porque entonces no estamos a gusto con la estrategia que tenemos actualmente, o seguramente no hemos tenido la oportunidad de hacer las pruebas suficientes y tener la metodología adecuada para estar seguros que contamos con una buena solución. Continuando, permítanos hablar un poco de continuidad de negocio, ¿no? Finalmente, todos los esfuerzos que se hacen alrededor de los temas de continuidad tienen que ver con una acción preventiva, tienen que ver con preparar acuerdos previos y establecer procedimientos que nos permitan reaccionar adecuadamente cuando nos encontramos ante una contingencia. Es importante que éstas se enfoquen en las funciones críticas. Cuando estamos viviendo una situación de crisis, seguramente lo que queremos es recuperar lo que denominamos las funciones, los procesos críticos, y con ello poder mantener una operación, aunque sea en sus mínimos niveles, pero que nos permitan seguir dando servicios. Y en el proceso, sin duda, las estrategias de recuperación lo que permiten es ir estableciendo las prioridades para regresar a un estado normal, ¿no?
En temas de continuidad, vemos que hay 3 niveles que podemos ahorita analizar, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando en estrategias de recuperación que nos llevan a poder armar lo que es el plan de respuesta ante desastres, el famoso DRP, Disaster Recovery Plan. Y en ello lo que vemos es todos esos pasos, procedimientos, el personal que debe de participar, la manera en que se deben de comunicar para poder recuperar un ambiente tecnológico. Mientras tanto se encuentra el plan de continuidad de negocio, el BCP, el cual tiene un enfoque ya empresarial. No solamente estamos hablando de temas de tecnología, sino que estamos preocupados por ver cómo establecer nuevamente y en buenas condiciones la operación en general, todos los procesos, como decíamos, comenzando con los procesos críticos, pero se preocupa mucho por la seguridad de la gente, ¿no? Por las propiedades, por los activos, y para que toda la empresa tenga un plan de acción. A estos planes hay que darles vida, hay que mantenerlos, y por eso existe el concepto de BCM, o de Administración de la Continuidad de Negocio. Sin duda un plan es importante elaborarlo, pero no puede quedar ahí guardado sin vida, ¿no? Hay que estarlo manteniendo conforme evoluciona la empresa, conforme cambian los procesos, conforme rota el personal. Es importante mantener toda la planeación en términos de pruebas, poder estar asegurándonos que la tecnología que estamos ocupando esté correctamente implementada y que la gente que participa domine estos temas. Por eso es importante que las organizaciones establezcan un BCM, una administración de sus temas de continuidad. Para ello, en SC Empresarial hemos desarrollado un modelo de consultoría, el cual consta de estos 6 pasos y que está totalmente alineado a lo que se establece por parte de las 10 mejores prácticas del Disaster Recovery Institute International y de los ISOs que corresponden a tema de continuidad. Es importante, primeramente, identificar cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestos en nuestra organización, los riesgos y, por lo tanto, las vulnerabilidades que hay en nuestros procesos, en nuestras instalaciones, en nuestra gente. Es importante evaluar el nivel de controles que tenemos implementados y con ello determinar un riesgo residual, el cual nos va a permitir poder establecer escenarios que pudieran llegar a afectarnos en algún momento. Después lo que hacemos es identificar las operaciones críticas, los procesos críticos. Esto es vía un análisis de impacto al negocio, lo que se le denomina un VIA. ¿Sí? En esto lo que buscamos es identificar esos procesos críticos, con ello los sistemas críticos y desde luego la infraestructura que sostiene a los mismos, establecer dependencias, identificar cómo es el flujo de la información y con ello establecer las prioridades con las cuales deberíamos de estar recuperando los sistemas y los procesos en general. También se identifican 2 indicadores muy importantes que nos van a ayudar para el resto del tema de continuidad, que son el denominado RTO y RPO. Creo que vamos a profundizar sobre ello, pero tienen que ver con los objetivos de recuperación y los tiempos de recuperación de información. Después de ello, ya podemos tener condiciones apropiadas para poder elaborar un plan de recuperación ante desastres, un plan de continuidad y un programa de continuidad de negocio, ¿no? Es importante con ello establecer los programas de entrenamiento y concientización a toda nuestra organización y entonces sí, estar listos para ejecutar e implementar los planes, ¿no? Antes de ello, establecer todo un proceso de planeación de pruebas, ejecución de pruebas, que nos permitan, primeramente, asegurarnos que las personas que están seleccionadas a conformar los comités que se definen,
controlen muy bien las actividades que tienen que realizar, sepan muy bien cómo deben de actuar y tengan a la mano los procedimientos adecuados. También hacemos la prueba de las estrategias de recuperación, de la tecnología, de que éstas estén funcionando y que nos permitan cumplir los objetivos que antes se hayan determinado, ¿sí? Estamos a sus órdenes en cualquiera de estos temas para poder hablar de ello. Aquí les compartimos uno de los ejercicios como ejemplo, ¿no? En donde establecemos precisamente esas ventanas de tiempo de evaluación y a cada uno de los procesos críticos vamos determinando cómo vamos evolucionando en el tiempo, qué tan crítico se va transformando, ¿no? Algunos procesos que son muy críticos, que a las primeras horas ya se prenden alertas rojas y que es importante entonces con ello determinar que ese tiempo debe ser considerado dentro de los objetivos de recuperación y por lo tanto que nuestras estrategias de recuperación deben de estar pensadas en esas ventanas de tiempo, ¿no? Aquí vemos otra gráfica en donde podemos ver lo que es la diferencia entre el RTO y el RPO. Podemos determinar, por un lado, procesos, podemos hacer también el ejercicio vía los sistemas que están sosteniendo estos procesos, y de ahí vamos viendo algunos tiempos. Si ven la línea roja que determina una contingencia, un desastre, nos establece ese punto de partida a partir del que debemos de tomar para medir el RTO, ¿no? El tiempo objetivo de recuperación, el cual puede ser 1, 4, 6, 12 horas. Se analiza, eso es un estudio que se tiene que analizar junto con los responsables de cada proceso y que, insisto, nos determinan la estrategia de recuperación más adecuada a implementar. Y por el otro lado está el RPO, que es el punto objetivo de retorno, que está medido también en tiempo y que representa la cantidad de información que pudiéramos estar dispuestos a perder en caso de un desastre, ¿no? Ello nos lleva a políticas de respaldo que debemos tener implementado y en algunos casos de alta disponibilidad para que tengamos el menor de la información perdida, ¿no? Muy bien, pues esto es de mi parte es todo. Cedo la palabra a Omar González para que continúe con la presentación. Gracias. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Omar González. Soy parte del equipo de CES Empresarial. Tenemos un poquito más de 14 años de experiencia trabajando con temas de data management. Hemos participado en proyectos en México y Latinoamérica, trabajando con temas de protección de información, replicación de información y habilitación de ambientes para temas de desastre y recuperación, ¿sí? Continuando con la práctica que comenta Pedro con respecto al tema de los RTOs y RPOs, pues eso es significativo en la preparación de nuestros planes y dentro de lo que nosotros tenemos que ir cubriendo para la protección de nuestro ambiente, principalmente en la preparación del DRP. Como tal, pues bueno, sabemos que las aplicaciones van cambiando, la infraestructura que tenemos ha ido evolucionando y existe alguna prioridad mayor de datos con los cuales tenemos que aplicar diferentes estrategias dentro de nuestra organización para poder lograr esos objetivos que tenemos en mente o que tenemos ya dentro del análisis previamente realizado, ¿sí? Respecto a cada análisis que tengamos, pues bueno, podemos tener ciertas diferencias en las estrategias que nosotros vamos a aplicar para cubrir esas estrategias de recuperación o de protección de datos. Y obviamente cada estrategia que nosotros definamos, pues bueno, va a estar marcada con diferentes puntos que tenemos que considerar. Temas de infraestructura, temas de a lo mejor enlaces, temas de la forma en cómo vamos a aplicar la protección o replicación de los datos, es decir, qué herramienta nos va a ayudar a realizar esa actividad que nosotros estemos buscando, ¿sí? Cada uno de ellos, pues obviamente, está enfocado en tiempo principalmente. Ahora, en las
En los tiempos actuales realmente ha habido una evolución de lo que es infraestructura, aplicativos, y por consecuencia, pues también ha ido evolucionando la forma en cómo hemos habilitado esas operaciones de recuperación de datos. Si hablamos de un esquema tradicional de recuperación de datos, pues bueno, nosotros lo que nos preocupábamos era de estar respaldando o viendo la forma en cómo podemos proteger lo que sean nuestras aplicaciones, nuestras bases de datos o lo que son file system de manera on-premise o en sitio, en donde pues tendríamos que buscar esa estrategia de proteger esa información de manera local, ¿no? Si se llegaba a corromper la información de los datos, pues bueno, nosotros podríamos recuperar esa información hasta que a lo mejor ya tuviéramos una infraestructura nuevamente lista para operar. Y eso se llevaba ya un tiempo para poder recuperar es otra vez la operación, ¿no? Ese es un esquema tradicional y que actualmente gran parte de las empresas medianas, pequeñas, lo manejan y que al final, pues bueno, buscan dentro de los recursos que se tienen para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Lo importante es que se tenga ese esquema para proteger esa información. Como les comentaba, la infraestructura va evolucionando y también existe ya en algunas otras empresas medianas, grandes, en las cuales, pues bueno, ya traen un esquema, una visión diferente en cómo nosotros podemos tener una infraestructura para temas de desastre y recuperación, pensando ¿en qué? En que ya tenemos más aplicaciones, tenemos una combinación de aplicaciones para dar diferentes tipos de servicios, los cuales nos dan ya integración con otras plataformas, ya sea on-premise o en la nube, o habilitar un esquema híbrido para poder nosotros seguir operando o tener esa continuidad de la organización con la menor pérdida de datos y con la menor pérdida de tiempo en la operación. Aquí ya tenemos aplicaciones que podemos a lo mejor levantar en la nube directamente en algún contenedor, o a lo mejor ya tenemos servicios tipo SaaS, ¿no? Como software como servicio o como un servicio en la nube que nos va a permitir tener esa flexibilidad de podernos mover a otro punto y poder recuperar la información de una manera más rápida. De igual forma, el tema de protección de equipos móviles recientemente, pues bueno, es un factor muy importante, ya que pues tenemos información repartida fuera de la organización que es importante para ella, ¿no? El que tengamos ese esquema de proteger la información que está en cada equipo del personal que actualmente ya está trabajando en un home office o que está trabajando en diferentes sitios por el rol que pueda tener, pues eso también es importante para poder estar protegidos dentro de alguna contingencia, un robo, algún daño. Y bueno, que al final lo importante más que el hardware, pues es el software, el dato, ¿no? El dato que es más valioso que la misma infraestructura. ¿Okay? Para ello, pues bueno, nosotros hemos trabajado durante todos estos años aplicando una metodología. Esa metodología conlleva que hacemos una evaluación inicial. Trabajamos muy fuerte con la parte de los análisis que se comentaban previamente. A partir de eso, pues nos dan las bases para que se trabaje en una fase de planeación y preparación, donde realmente se analiza de manera detallada toda la información que se empieza a obtener dentro de la organización, se empieza a estructurar esos datos y dentro de ello también es importante que aquí se defina cuál va a ser la estrategia que debemos de estar aplicando para la recuperación de cada uno de los datos, infraestructura que nosotros tengamos y que se haya revisado. Posteriormente, una vez a tener ese entendimiento, esa recopilación y esa documentación y arquitectura de todo lo que se tiene que proteger, pues bueno, ya se pasa a una fase de implementación donde ya aplicamos diferentes estrategias para poder
proteger la información o tener un esquema de desastre y recuperación, apoyándonos de los servicios de la nube como los tiene AWS o con herramientas que nos van a permitir integrar hacia la nube ya en un esquema híbrido o tener estrategias para poder respaldar de manera local la información. Pues bueno, ahí ya de acuerdo al análisis previo se lleva a cabo esa implementación. Y algo importante dentro de la metodología, pues bueno, es el que nosotros podamos llevar esa operación, ¿no? Esa operación y optimización de los recursos, porque al final tiene que haber esa gestión de lo que se tiene del DRP o del DR, ¿no? Si no tenemos esa gestión, ya sea administrada por el equipo de sistemas o el equipo interno, pues a lo mejor se contrata el servicio que un tercero se pueda administrar la continuidad. Pues bueno, si no tenemos esa administración, pues no, de nada sirve que tengamos una revisión, una herramienta o la mejor herramienta que nos permita hacer la replicación de los datos si realmente no le doy seguimiento correcto de ello. Por eso, pues bueno, es importante que se trabaje en ese punto. Entonces, esa es la metodología con la cual hemos trabajado mucho tiempo y que hemos implementado con muchas empresas y con las cuales nos ha sido funcional y a las empresas actualmente les ayuda mucho en continuidad de la operación. Como les comentaba, pues bueno, así como existe una metodología a la cual aplicamos a diferentes empresas, pues bueno, realmente dentro de esa metodología hay una revisión y dentro de esa revisión existe una decisión en conjunto donde se tiene que definir cuál va a ser el escenario el cual nosotros vamos a tener que aplicar esa estrategia. Nosotros hemos trabajado con 4 principales. Uno consideramos el escenario elemental, el cual pues bueno, está basado prácticamente en temas de respaldos y recuperación. Otro que es el tema indispensable, pues bueno, que tengamos la infraestructura mínima indispensable para poder recuperar la operación en algún caso de contingencia. Otro escenario es el preparado, donde pues bueno, tenemos prácticamente la infraestructura lista en stand-by para que en caso de contingencia, pues simplemente actualicemos información, levantemos esos recursos y podamos nosotros continuar con la operación. Y el otro escenario, pues es el escenario activo, donde prácticamente hablamos de un multisite. Pues bueno, prácticamente podemos ahí trabajar con esquemas híbridos o diferentes sitios de acuerdo a la infraestructura que ustedes tengan. Pues bueno, también es uno de los escenarios que nosotros tenemos. Vamos a hablar del primero, el cual, pues bueno, el escenario elemental pues está basado en un esquema prácticamente 100% on-premise. Prácticamente el enfoque es proteger los datos productivos, los cuales pues nos van a incurrir en tener estrategias, ya sea con una herramienta, ya sea con las mismas funcionalidades nativas de nuestros aplicativos. Y de ahí, pues bueno, prácticamente nosotros podemos determinar cuál sería la mejor forma de proteger la información. Y bueno, eso está enfocado a que nosotros tengamos ciertos retos, ¿no? En que determinemos exactamente cuál va a ser la información que nosotros tenemos que proteger, enfocarnos a ellos, tener los recursos para poder proteger esa información, ver cuál va a ser la mejor estrategia que nosotros ocupemos para poder recuperar en el mejor tiempo de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos. Y parte de ello, pues bueno, las recomendaciones que nosotros realizamos es que nosotros tengamos herramientas que nos ayuden, uno, a tener temas funcionales de duplicación. Es decir, pues bueno, yo sé que voy a tener recursos limitados, entonces en lugar de que yo copie el dato varias veces, pues ayudo a que el dato se deduplique, ¿no? Y no tenga tanta información duplicada en el almacenamiento que a lo mejor está limitado. De ahí, pues bueno, también es importante determinar dentro de las estrategias tener por lo menos 2 copias o 2 versiones de los datos para que tengamos 2 puntos de recuperación en caso de que el último punto de recuperación pues no se haya
respaldado correctamente en algún tema de corrupción de datos, pues yo tenga otro punto donde podamos recuperar. Y el otro punto importante es que nosotros podamos estar validando que el dato que nosotros tenemos podamos recuperar la información, ¿no? Que hagamos pruebas, pues a lo mejor trimestrales, ahí dependerá de cuáles sean los recursos que se tengan, pero sí hacer pruebas de cómo, de la recuperación del dato y validar que realmente nosotros estemos listos para poder recuperar la información en un caso de contingencia. De ahí, basarnos en herramientas, hay herramientas como lo son Backup as a Services, como es Jurin for All Time, ahorita platicaremos de ese servicio, que al final es un servicio que se contrata y nosotros lo integramos a nuestra plataforma y me quito de la administración, no tengo los recursos en sitio, pues bueno, todo lo mando a la nube. El apoyarnos de contenedores S3 en Amazon o tipo Glacier, el que podamos integrar dentro de esas herramientas de protección, a lo mejor con un storage gateway para que la información se respalde localmente de manera rápida y pueda sincronizarlo hacia la nube o hacia otro punto. Y en algunos casos, a lo mejor implementar herramientas de respaldo en sitio, como lo es con Commvault, una herramienta líder a nivel mundial que nos permite proteger esa información de manera local. Entonces, existen diferentes herramientas que nos permiten llevar a cabo esas estrategias en un escenario elemental. Para ello, les platicaba temas de Backup as a Services, como lo es Jurin for All Time. Es un servicio que actualmente vive en AWS y es un servicio administrado de protección de datos, el cual nos va a permitir tener esa flexibilidad de no tener infraestructura local. Bueno, pues contrato el servicio, coloco agentes en mis aplicativos, servidores, en mis endpoints, en el dato que yo quiero proteger, simplemente se habilitan algunas reglas de protección de información, empieza a hacer esa sincronización hacia contenedores que se tienen en la nube y el servicio también nos permite tener una consola de administración de manera independiente, el cual, pues bueno, nos va a permitir visualizar la información que se está respaldando y posteriormente restaurar el dato de una manera administrada o basado en una mesa de ayuda, con el cual, pues bueno, si yo tengo alguna problemática, levanto un ticket, el cual, pues bueno, va a existir alguien que nos dé soporte para poder recuperar la información en el mejor tiempo posible. De igual forma, este servicio nos va a permitir tener movilidad, flexibilidad con los datos. A lo mejor no tengo una contingencia, pero pues, ahorita no tengo mi equipo y me están solicitando alguna información, pues bueno, desde la aplicación en mi teléfono o desde algún explorador, yo puedo compartir esa información hacia con algún colaborador para que se pueda revisar el dato sin ningún inconveniente. Entonces, prácticamente este servicio pues, nos permite tener esa flexibilidad cuando no tenemos infraestructura o no queremos llevar a cabo una administración de un esquema de desastre, ¿no? O de protección de datos. De ahí, pues bueno, les platicaba, el servicio corre dentro de AWS. El servicio está consumiendo recursos de AWS como son S3. Hay una infraestructura redundante, el cual nos va a permitir garantizar que el servicio va a estar operando 24/7, prácticamente los 365 días del año, y que al final se va a integrar de manera segura con nuestros aplicativos. Puede ser que se habiliten comunicaciones por una VPN para tener una conexión segura. Podemos habilitar la comunicación vía WAN. Pues, la herramienta nos permite también tener la transferencia de los datos de manera encriptada, deduplicada y con compresión para que este dato viaje más rápido y garanticemos obtener el punto en el tiempo que nosotros estamos buscando.
Dentro de los datos que se consumen, pues bueno, les decía, mandamos el dato hacia S3 en un esquema estándar para poderles otorgar el dato en caso de alguna recuperación. Manejamos dentro de las políticas de respaldo también contenedores a S3 Glacier para temas de históricos principalmente. Pues bueno, si quiero mantenerlo durante 5 años la información, yo puedo moverlo a ese contenedor para que viva más tiempo el dato, ¿no? Prácticamente esa es la estructura de Joule Full Time. Prácticamente el servicio pues, está adecuado para cuando tenemos tiempos largos de recuperación, ¿no? Porque al final el servicio pues, tiene que recuperar el dato vía WAN, entonces dependerá del ancho de banda para que pues, se pueda mover el dato. En algunos casos está enfocado para temas de prioridad baja, ¿no? Si es un ambiente, un aplicativo que debe tener una alta disponibilidad, pues bueno, este servicio te va a permitir tener puntos en el tiempo de protección, sí, pero no cumpliría con los tiempos que estamos buscando, ¿no? Ese sería el enfoque. Y bueno, también es una opción de desastre de recuperación de bajo costo. Prácticamente se les quita la administración, se va hacia un consumo mensual, lo que nosotros estemos consumiendo de respaldos, para una facturación, al cual, pues bueno, va a estar protegido dentro de la nube. Y bueno, hay tareas administrativas como un reporte mensual que se entrega con una atención personalizada. Si hay un requerimiento en específico, pues se levanta un ticket, si hay una atención y se trabaja sobre ese requerimiento en especial. Y prácticamente el que se les dé acceso por medio de un portal, pues bueno, eso también ayuda a tener un autoservicio de este tipo de servicio que hay en la nube. Pasando hacia el siguiente escenario, que es el escenario indispensable, nosotros trabajamos ya dentro de nuestra infraestructura con el que a lo mejor tenemos un sitio alterno donde nosotros podemos sincronizar la información, ¿no? Para ello, pues prácticamente estamos hablando donde puedo tener una infraestructura productiva, pero la infraestructura que está en DR, pues a lo mejor ya no es un físico, ¿no? Ya no tenemos al 100% físico, sino ya hay un esquema de hipervisores donde me van a permitir tener cierta flexibilidad, ¿no? Y tener cierto crecimiento de acuerdo a las necesidades que tenga. O a lo mejor en el ambiente productivo también lo tengo y lo que tengo que hacer es sincronizarlo hacia un sitio alterno para poder replicar esa información, ¿sí? El sitio alterno, pues bueno, puede ser un sitio que ustedes tengan en algún otro data center, o puede ser en alguna nube o algún otro esquema donde ustedes tengan esa infraestructura para que puedan sincronizar la información. Y prácticamente, ¿qué se hace? Pues bueno, dentro de los retos que buscamos aquí es que tengamos la misma versión de los datos hacia la nube, tengamos específicamente qué dato es el que voy a definir para sincronizarlo hacia ese esquema de standby, a lo mejor, o a lo mejor ese aplicativo que vamos a estar sincronizando en línea, o cuál va a ser el aplicativo que nosotros tengamos que levantar y después sincronizar la información. Prácticamente tendremos que, ese esquema tendrá que estar basado con la definición correcta de nuestros tiempos, de nuestros objetivos que nosotros vamos a estar marcando, ¿no? Que ya analizamos previamente. Dentro de las recomendaciones que hacemos en este esquema es que por lo menos tengamos medios de almacenamiento en cada sitio, en sitio primario y en sitio alterno, el cual nos va a permitir tener esos esquemas de recuperación en cada uno de los sitios y trabajar offline con los datos para poderlos replicar hacia los datos, hacia los centros de datos que nosotros tengamos, ¿no? Para ello, pues bueno, es importante tener un enlace adecuado de acuerdo al volumen de información que nosotros estemos trabajando y prácticamente con ello enfocarnos con ciertas herramientas para poder lograr esa sincronización de datos, como les platicábamos, va como on-premise con Commvault, o podemos habilitar en algunos casos lo que son herramientas o funcionalidades con las herramientas nativas, ¿no? A lo mejor a nivel de base de datos con un SQL, pues habilita una sincronización, un mirror o un always on, o alguna forma en cómo nosotros podemos replicar a nivel de
de las funcionalidades nativas del aplicativo. De igual forma, pues bueno, a lo mejor si yo no tengo ese sitio alterno, yo puedo trabajar con servidores preconfigurados en AWS o con imágenes ya preconfiguradas que me van a permitir levantar la infraestructura adecuada para poder recuperar los datos y poder continuar con la operación. ¿Sí? Con ello termino. Hablando de que este escenario pues, está enfocado a servicios que pueden cumplir con requerimientos bajos en RTO o RPO, pues también dependemos de que tengamos esa infraestructura adecuada para poder levantar los servicios. Hay que ponernos, hay que poner énfasis sobre servicios críticos a los cuales tenemos que poner en este esquema de replicación. En este caso es adecuado para opciones de costo de rango medio para temas de desastre y recuperación. Y de igual forma, pues bueno, es una opción de desastre y recuperación que apoya de servicios adicionales a los que tenemos, ¿no? Tenemos que apoyarnos de esas herramientas de terceros para poder lograr esos objetivos. Con ello, pues bueno, es importante mostrarles un ejemplo de ello, cómo podemos integrarlo con, en este caso, con Commvault, el cual nos va a permitir estar respaldando en sitios, diferentes oficinas, las cuales podemos tener on-premise esa información o posteriormente replicarlo hacia un sitio alterno, llevarnos la información que nada más requieramos, eso es lo importante, de acuerdo a los análisis que nosotros tengamos, cuáles van a ser temas de seguridad que nosotros habilitemos para poder hacer, pues bueno, nosotros podemos tener esas estrategias adecuadas para poder lograr la protección, la replicación y lo más importante, la recuperación de la operación dentro de nuestra infraestructura. Con ello, les cedo la palabra a mi compañero Javier, que les explicará los siguientes escenarios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Javier Pérez, estoy certificado en soluciones, soy arquitecto certificado de soluciones de Amazon. También tengo certificación en COVID, en ITIL, en Scrum. Tengo estudios de maestría. Básicamente les voy a exponer un poco de los temas que tienen que ver con los escenarios 3 y 4, que tenemos ya expuestos del lado de la metodología que les hicimos. Básicamente, el inicio es, tenemos un escenario preparado. Este escenario preparado va de la mano de una nube híbrida, un Tier 2, con activo pasivo y sistemas críticos. Esos sistemas críticos pueden tener ciertos retos, recomendaciones y herramientas. Para ello, lo que vamos a hacer entonces es, ¿qué reto es el que nos podemos presentar del lado del escenario preparado? Versión reducida con entorno funcional. Límites preestablecidos, ¿qué quiere decir? Que tenemos una infraestructura que está acotada. Replicar la configuración en la nube, ese es uno de los retos principales. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es proteger el servicio que estamos dando con el ambiente productivo que puede ser en on-premise. Hay que buscar una eficiencia operacional y también hay que efectuar un análisis de complejidad. Estos son los retos fundamentales que nos vamos a encontrar en este escenario. Para ello, ¿qué recomendaciones damos con base en la experiencia que tenemos? Sugerimos que haya un escenario donde busquemos que haya un auto-scaling y una alta disponibilidad. Que estén desacoplados los componentes, ese es un importante atributo, de acuerdo a cómo tenemos orientado actualmente la plataforma y cómo podríamos desacoplar para hacer eficiencia y llegar a esa eficiencia operacional. También se busca como una parte de las recomendaciones análisis de tráfico para eficientar costos justamente y tener esa eficiencia operacional y apoyo de expertos. Buscamos aquí que tengan apoyo de expertos. La sugerencia es, como parte de las recomendaciones, es siempre buscar al experto para que encarrile la consultoría y a partir de eso se quede el conocimiento ya dentro de la organización y pueda ejecutarse de manera satisfactoria. Nosotros podemos apoyarlos con respecto al uso de las herramientas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Como parte fundamental de estas herramientas se tiene la nube híbrida, o sea, se puede componer de una nube híbrida. ¿Qué quiere decir? Que traemos un sitio productivo que puede ser on-premise y que también estamos gestionando una nube, por ejemplo, en Amazon. Podemos ocupar herramientas de orquestación de servicios para poder automatizar la migración
en un principio cuando estamos arrancando el proyecto de un escenario de DR, y luego ya la ejecución de las pruebas o en caso de desastre se puede automatizar por medio de la herramienta de Ansible. Después de ello, pues, ¿qué más requerimos? Un monitoreo con CloudWatch, una auditoría con CloudTrail, y hay una herramienta que les vamos a mostrar en un caso práctico, que básicamente es CloudEndure. Sigue como parte de los ejemplos que traemos. El primer ejemplo que les vamos a mostrar es básicamente sobre esta arquitectura. Estamos hablando del escenario preparado. Es de alta disponibilidad y con un sitio de contingencia. Del lado izquierdo vemos una región, del lado derecho otra región. Estamos en el ambiente productivo del lado izquierdo. Ya comentó hace rato Omar, podríamos tener bases de datos, servidores en la zona de disponibilidad 1, en la red privada, y luego también en la zona de disponibilidad 2. Y ahí lo que tendríamos es un commit síncrono. Quiere decir que hay una respuesta automática a fallas. Si hay un tema de continuidad operativa respecto principalmente a comunicaciones, porque la realidad es que en Amazon es muy complicado que haya una caída de infraestructura, pero sí puede haber una caída en las comunicaciones. Nosotros estaríamos en la parte donde dice VPC peering, o sea, en medio. Entonces, ¿qué podría pasar? Que tengamos que ver a la región B. Y para ver a la región B, estaríamos preparando un escenario con el cual hay una zona de disponibilidad también, una zona 1, una zona 2, y la respuesta asíncrona que traíamos en las cajas de cada una de las regiones se vuelve asíncrona para tener una respuesta manual a las fallas. Entonces, este es un escenario de preparación donde tenemos alta disponibilidad porque está balanceado entre cada una de las dos zonas de cada una de las dos regiones, y tenemos un escenario de contingencia donde volteamos a ver desde una región A hasta una región B. El siguiente escenario ya es una arquitectura de DR con CloudEndure. CloudEndure nos permite, mediante un agente que se instala en la infraestructura de on-premise o en la infraestructura de origen, estar puleando, estar haciendo una encuesta de manera predictiva para ver si hay alguna implicación en el tema de infraestructura. En un inicio se hace una replicación, o cuando se instala la gente se hace una replicación para generar un área de stage. Esa área de stage es básicamente la misma arquitectura de servicios, pero luego, ¿qué pasa? Cuando traemos un problema, se detecta el agente hace un handshake, ese handshake dispara los procesos del stage para que a partir de ahí haga un launch hacia el target subnet. Ese target subnet lo que va a hacer o nos va a permitir es poder, mediante la consola de CloudEndure, provisionar los servicios y servidores que están de manera on-premise de una manera automática. Y eso nos ayuda mucho en un escenario de contingencia donde la información está en un data center o en otra nube y hay un problema. Entonces, de manera automática con CloudEndure se puede automatizar esta funcionalidad hasta llegar al target subnet. ¿Qué puede pasar aquí en el staging area? Ahí lo que puede pasar es que se provisione de una consistencia diferente al origen. ¿Qué quiere decir? Que traemos como un origen 10 máquinas, en el destino puede haber en el staging 5 máquinas y luego ya esas se provisionan para el target subnet. Ahí habría una eficiencia operativa en un escenario de contingencia. El siguiente escenario que vamos a ver es el escenario activo. El escenario activo tiene dos componentes principales y se habla principalmente de que es un escenario multisite. Es un escenario de Tier 1, que es un activo-activo, y tiene una alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que traemos ya un balanceo entre operaciones en dos sitios al mismo tiempo. Tiene un mayor costo operativo, evidentemente, porque tenemos la infraestructura ejecutándose en ambos sitios, aun cuando del lado derecho puede ser reducida la infraestructura o también se puede hacer una eficiencia. Ahorita vamos a platicar por qué. La regulación y cumplimiento del RTO y RPO son parte de los retos operativos. También tiene un mayor costo operativo. Y otro reto es que se debe aumentar la capacidad para manejar la carga de producción completa, ¿sí? A raíz de esto, ¿qué recomendaciones damos con base a la experiencia en los proyectos que hemos implementado? Se requiere una metodología de implementación, una orientación a servicios, no a servidores. Quiere decir que traemos del lado izquierdo en el sitio productivo posiblemente 10 servidores y la orientación debería de ser en el sitio alterno hacia servicios y puede ser en un esquema de contenedores de tipo EKS, etcétera, o con Fargate como soluciones.
Es ahí donde entonces ya la orientación ya no va a servicios, sino ya va a servicios y no a servidores. También hay una mejor práctica que es utilizar cargas DNS ponderadas o un esquema de failover. Eso se consigue con un componente de Amazon que se llama Route 53. Ese componente nos permite estar balanceando la operación entre el lado izquierdo y derecho de acuerdo a las características que nosotros le pongamos, una ponderación de 80-20 o un esquema de failover donde haya un problema en uno de los dos sitios, se va toda la operación al sitio alterno. Entonces, a raíz de esto, traemos esas herramientas. Dynatrace es una herramienta que nos permite hacer el monitoreo activo y proactivo de la infraestructura para poder determinar de manera predictiva si hay algún deterioro en el servicio y poder tomar las medidas que conlleva el escenario de multisite. También está Cloudendor, ya les platiqué un poquito al respecto. Está el Storage Gateway, ya platicamos hace rato respecto del Storage Gateway, Data Sync, Service Migration Service y Data Migration Service. Estas son arquitecturas que nos permiten llevar de un origen determinado del sitio productivo a un destino, la información en una etapa inicial y luego ya tener la etapa operativa en todo el proyecto, en todo el servicio. En Route 53 les acabo de comentar un tema de balanceo y el API Gateway. Básicamente, el API Gateway nos servirá cuando tenemos escenarios como los que vamos a mostrar ahorita. Estos escenarios, si lo vemos del lado izquierdo, vemos el balanceo. Si cae la operación del lado izquierdo, se activa la del lado derecho, que es con Amazon Cloud. Está una región provisionada. Ahí la diferencia es que del lado izquierdo tenemos un servidor y una base de datos master con alguna característica, y con el Data Migration Service se puede hacer una replicación de espejo y ya podemos tener un RDS del lado de Amazon. Y ya podemos tener también del lado derecho un EC2 con un esquema de autoscaling donde no tendríamos esa capacidad del lado izquierdo. Entonces, hay una eficiencia operativa para la parte productiva si hay una incidencia del DR, y también hay una eficiencia en el costo si es que no la hay para bajar el autoscaling a la parte básica, por ejemplo, ¿no?, de la infraestructura. Del lado derecho tenemos un escenario activo multisite. Básicamente tenemos una aplicación móvil. Esa aplicación móvil hace el requerimiento hacia el Route 53. Route 53 determina si está ponderado hacia el lado izquierdo, que es un escenario on-premise básico, o a un escenario del lado derecho, donde ya tenemos un RDS y tenemos un Recognition y tenemos Lambda, tenemos múltiples servicios con un CloudFront que nos permite tener la eficiencia de páginas estáticas y un API Gateway para determinar los llamados que hace la aplicación mobile. Entonces, si se fijan, del lado izquierdo puede ser una aplicación sencilla y del lado derecho ya puede ser una aplicación más robusta con los servicios de Amazon y con una eficiencia en costos. Básicamente, este es el escenario, el ejemplo del escenario activo multisite, y pasamos a lo siguiente. Gracias, Javier. Gracias. Se nos acaba el tiempo en realidad. Le damos muchas gracias a todos los participantes. Entendemos los retos que hay hoy en día de tiempos, que tienen sesiones por muchos lados. Nada más quisiéramos cerrar, si das la siguiente slide, nada más recordándoles, en SS Empresarial le estamos ofreciendo estos servicios profesionales que van desde la parte de administración de datos, con soluciones como Commvault, con las cuales podemos analizar cómo proteger su información y cómo darle sentido a los datos que ustedes tienen. Desde luego, todos los temas que acabamos de ver, de Operation Continuity Solutions, todo tipo de consultoría alrededor de ello, análisis de riesgos, elaboración de análisis de impacto al negocio, la elaboración de planes y desde luego el diseño junto con ustedes de las estrategias de recuperación más adecuadas. Está nuestro servicio de Backup as a Service, YAT, que explicó Omar, para poder estar protegiendo cualquier tipo de dato que ustedes tuvieran necesidad. Desde luego que soluciones en la nube con AWS, contamos con amplia experiencia en la arquitectura, ya sea de migración a la nube o de escenarios de recuperación como los que acabamos de ver, ¿no? Aquí cerramos con ese quinto, que es diseño y operación de las estrategias de recuperación. Quedamos a sus órdenes, les agradecemos su asistencia y dejamos en el chat una liga para que, en caso de que nos puedan apoyar, contestándola. Estaremos en contacto, si hay alguna otra inquietud, los estaremos buscando para poder resolverla de manera personalizada.
Que tengan un buen día y que se mantengan sanos, tengan cuidado todavía con el tema de la contingencia. Hasta luego, nos vemos pronto.